tocado todos los temas anteriores para poder seleccionar una bomba. Ya vimos que es una curva de operación, ya vimos que es el punto de operación, que es donde se hace simultáneo la curva de operación con, la curva de la bomba con la curva del sistema de tuberías. Ahí es el punto de operación y revisamos que ese punto de operación esté dentro de la zona POR, lo más cercano posible a su punto de mejor eficiencia. Es lo que vamos a estar buscando cuando seleccionemos una bomba. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para evitar todos los problemas que se presentan cuando estás lejos de esa zona y que es parte de la tarea que ustedes me entregaron. ¿Sale? Hasta ahí vamos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. Uno de los problemas que se presentaba cuando nos alejamos de esa zona de operación POR o nos alejamos del punto de mejor eficiencia, uno de esos problemas es la cavitación. Entonces, cavitación prácticamente es cuando empieza a hacer algo, se empiezan a formar burbujas dentro de la tubería y esas burbujas pueden destruir nuestro equipo porque producen mucha vibración y se destruye el equipo. Entonces, no sé si se alcanza a ver ahí la imagen de esta. Déjenme ver si la puedo hacer más grande. ¿Ahí se ve bien? Sí, ingeniero. Sí, profe, se ve desgastado. Es un impulsor. Es un impulsor de una bomba pequeñita. Pero noten cómo en la parte final de los álabes se empieza a deshacer el material. Y este es acero. Entonces, a ver, permítanme. Perdón. Entonces, este es el daño que se le empieza a crear a la bomba. Mientras más estamos alejados del punto de operación, perdón, dije mal, del punto de mejor eficiencia, podríamos estar cerca de una zona en donde se produzca cavitación y entonces esa cavitación daña al equipo. Mucha vibración, se acaban los empaques, se acaba la bomba y se acaba el impulsor. Ahí están los daños que pueden pasar. Entonces, aparte de si estás lejos del punto de mejor eficiencia, quiere decir que estás desperdiciando mucha energía, la estás transformando solamente en calor para el calentamiento global. Entonces, además de que estás desperdiciando la energía y pagando de más, aparte vas a tener que pagar reparaciones o inclusive comprar bomba nueva porque estás operando la bomba muy lejos de ese punto. Y la bomba, como es muy fiel, no se queja. Ella trabaja aunque esté en malas condiciones. Eso es lo que le pasa a los impulsores. Casi siempre se ven los impulsores. Y ahora ya se me trabó y ya no quiere pasar a la siguiente. Ahí está. Noten ahí, es otra región de la bomba. Cuando se produce cavitación le pasa esto. Es como si fuera, como si en el agua metieras grava o piedritas y que pegaran aquí en el material y lo fueran poco a poco desgastando. Aunque no hay nada de grava, es la pura agua con las burbujas. Empiezan a hacer todo esto. Todo este daño en el material. ¿Ustedes ya vieron en procesos de manufactura granalla? ¿Qué saben qué es la granalla? ¿O el chorro de arena? Son piedritas, ¿no? También hay una máquina que usa, me parece que es igual arena para quitar óxido y pintura. Sí, hay una que se llama chorro de arena, utiliza, básicamente es como un compresor que avienta aire, pero en ese paso del aire toma arena y lo avienta.
y sirve para procesos como limpieza en metales o como pulido en maderas. Y parece como si le estuvieras aventando aquí esta arena y fueras desgastando por mucho tiempo el material. Así le pasa a las bombas cuando entran en cavitación. Ok, a ver, antes de pasar a esto, déjenme salir un poquitín de esto. Déjenme hacer un garabato, ¿sale? A ver si puedo. Si puedo. Ay, híjole, no me dejan. Imaginen lo siguiente, muchachos. A ver, ahí se alcanza a ver en blanco la hoja. Sí. Sí. La cavitación es algo más o menos así. Lo voy a explicar de esta forma. No es digamos, la manera convencional de explicarlo, pero a ver si se alcanza a entender. ¿Por qué por qué si las curvas de comportamiento de la bomba es para agua fría de 4 grados Celsius, es decir, acuérdense que las curvas de comportamiento de una bomba están hechas para cuando las bombas están moviendo agua fría a una temperatura de referencia de 4 grados. ¿Por qué se presenta la cavitación? ¿Por qué empieza a hervir el agua? ¿Por qué hay burbujas ahí si el agua está fría y yo no le estoy metiendo un calentador en ninguna parte? Básicamente es por la presión. Entonces, cuando tú imagínate que en la mañana te quieres despertar y pones a calentar el café. Ahí está, la flama y el café. Listo. Casi siempre que pensamos que el agua va a hervir, pensamos en que le adicionamos temperatura. Esa temperatura va a hacer que las pequeñas partículas empiecen a vibrar cada vez más rápido y a irse para todos lados y chocar unas con otras. Bien. Y cada vez más rápido y cada vez más rápido, hasta el momento en que tenga tanta energía que puedan desprenderse del fluido en forma de vapor y escaparse de ese líquido. El freno que contrarresta es la presión atmosférica. Mientras mayor sea mi presión atmosférica, que sirve como freno, más temperatura voy a necesitar para que esto pueda ocurrir. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos a nivel del mar a una presión atmosférica de una atmósfera, esta temperatura del agua, de un agua limpia, para alcanzar el punto en donde empieza a hervir, necesitaríamos por lo menos 100 grados centígrados o 100 grados Celsius. ¿Sí? Hasta ahí voy a hacer una pausa a ver si hay dudas. ¿No? Bien. Entonces, pero si le quito un poquito el freno, vamos a suponer que ahora nos venimos acá a la Ciudad de México, en donde la presión atmosférica no es de una atmósfera, porque estamos arriba de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este freno ya se hizo más pequeño. Ya hay menos presión atmosférica. Entonces, la temperatura a la que hierve esta agua es menor. ¿A cuánto hierve el agua en la Ciudad de México? Rápido, alguien que me lo busque en internet. Estaba entre 90 y 100, no recuerdo. A ver, búsquenme el dato. $93. 93 grados. Ok, entonces aunque nosotros vemos agua hirviendo aquí con un montón de burbujas, no es lo mismo tener agua hirviendo en Acapulco, que está a 100 grados Celsius, que en la Ciudad de México, que está ligeramente menor. Ambas están hirviendo, pero a menor temperatura, una que otra. ¿Por qué? Porque le quitamos el freno.
Y mientras más le vaya quitando el freno, más rápido empieza a hervir. Ya estoy en la Ciudad de México, ahora me voy arriba del Popo, los que les gusta irse a excursionar, y pongo mi misma taza a hervir, o aún más alto me voy a... Ay, ¿qué es más alto que el Popo? El Pico de Orizaba, ¿no? Es más alto. Me voy al Pico de Orizaba, y aunque todos ellos tengan agua hirviendo, está hirviendo para cada uno de ellos a diferente temperatura. Entonces, una de las formas para hervir el agua es incrementar la temperatura, pero otra de las formas es quitarle la presión que sirve como freno para que el agua empiece a hervir. ¿Y cómo le llamamos a la tubería de entrada de nuestra bomba? ¿Qué otro nombre recibe a la tubería de entrada? ¿De succión? Tubería de succión. ¿Qué quiere decir una presión de succión? Que absorbe. Que absorbe, pero Que es negativa, ¿no? cuando vieron instrumentación, ¿qué era una presión de succión? Que está debajo de la atmosférica. Que tiene un valor por debajo de la presión atmosférica. Es decir, ya le quité todo el freno, ya le quité toda la presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a pasar con esta agua? Que con tantito, ¡pum!, empieza a hervir. Y es lo que pasa en las bombas. En la succión de la bomba, déjenme ver si puedo hacer otro garrabato. Ahí. Tenemos nuestra bomba, nuestra succión que viene siempre al centro, nuestra descarga que va casi siempre a la orilla, no necesariamente, pero casi siempre viene a la orilla. En la succión, justo aquí, si pongo un manómetro, más bien sería un vacuómetro. Generalmente tengo presiones negativas o presiones de succión por debajo de la presión atmosférica. Entonces, todo el freno ya se lo quitó la bomba con su misma operación. Es muy fácil que aquí empiece a hervir el agua. Y entonces se forman las burbujas, ¿ok? Por eso es que se forman esas burbujitas y empieza a hervir. Ok, ¿dudas hasta ahí, muchachos? No, ingeniero. Bien. Para eso es el valor de NPCH que nos da el fabricante en su gráfica. ¿Se acuerdan cómo se leía el valor del NPCH? Cuando tú tienes, déjame ver, ya no encuentro mi cursor, aquí está. Cuando tú tienes la curva de la bomba, vamos a suponer que esta es mi curva de bomba, el NPCH se leía en líneas que van más o menos, no son exactamente líneas, pueden ser curvas dependiendo de la bomba, pero se parecen a líneas que van ligeramente inclinadas. Busquen por favor su gráfica de bomba que estábamos trabajando del MOD y busquen las líneas NPCH. Creo que estábamos trabajando la gráfica 1327, si no mal recuerdo. Si alguien la tiene por ahí, por favor, búsquela. ¿Ya están por ahí con esa gráfica? Sí, profe. Ok. Busquen, por favor, las líneas de NPSH. Empiezan en 5 pies, si no mal veo, ya no veo muy bien, ustedes ven mejor. 4.5. 4.5, ok. Empiezan en 4.5, sí es cierto, 4.5, y van aumentando conforme te mueves hacia la derecha. Sí es. Creo que llega por ahí de 12, 13, no me acuerdo. Véanlo en su gráfica, yo ya no alcanzo a verla muy bien. Ustedes me dicen. Bien, ¿esto qué quiere decir? No es la explicación que ustedes recibieron en fluidos. La explicación que voy a dar, de hecho, tiene algunos errores, pero solamente es para que se trate de entender. Es más o menos el NPCH-R. Acuérdense que el que leemos en la gráfica es el requerido. Es
el freno que necesito para que con esas condiciones la bomba no empiece a hervir. Dije mal, el agua dentro de la bomba no empiece a hervir. Mientras tengo menos caudal, requiero menos freno. Conforme aumento de caudal, conforme te mueves en tu eje X, aumentas el caudal. Para mover más caudal necesitas más succión. Es decir, se va haciendo más grande la presión de vacío en el lado de succión de la bomba. Y entonces es más fácil que empiece a hervir. Si es más fácil que empiece a hervir, necesito mayor freno. ¿Ok? Entonces, una de las maneras de interpretar el NPSH es que tanto freno necesito para que a esas condiciones el agua no empiece a hervir. Y voy a hacer una pausa ahí para ver si hay dudas. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? No, ingeniero. No, profe. Continuamos. Entonces, decíamos que el agua entra a nuestra bomba y por la baja temperatura se puede empezar a formar burbujas. Cuando lo hacemos en el laboratorio, generalmente sucede cuando nos tocan clases en verano, cuando hace mucha calor y sobre todo cuando cuando me tocan prácticas ya de 11:30 a 1 o de 1 a 2:30, que ya hace mucho calor en el ambiente, es posible ver la cavitación. Si me tocan en invierno, con el agua muy fría y si nos toca la práctica temprano, 7, 8:30, generalmente ahí no se alcanza a ver. Pero cuando es verano y con mucho calor, alcanzamos ya con tantito que suba la temperatura del agua. Y si ponemos las condiciones en la bomba, entonces se ve y se oye cómo empieza a hervir el agua dentro del equipo. Ay, perdón que ando un poco ronco. Perdón. Déjenme cerrar el micrófono porque voy a toser. Perdón. Entonces, ¿dudas hasta ahí, muchachos? No, profe. ¿No? Bien. Ahora, el problema no es que se formen las burbujas. De hecho, cuando se forman las burbujas, no daña casi nada. El problema es cuando se aplastan esas burbujas. Imagínate que te compras algo, generalmente cuando te compras algo de electrónica viene envuelto en estas hojitas de hule con burbujas llenas de aire. Entonces, imagínate que son esas burbujitas. Y a algunos les gusta estar ahí tronando las burbujas y se oye cómo explotan, cómo ¡pau!, liberan energía. Bien. Generalmente el daño se forma cuando esas burbujitas ¡pau!, se revientan adentro del equipo y entonces empiezan a dañar el equipo. Parece como si tuviera grava, como si tuviera arena. Se empieza a oír como si la bomba estuviera, alguien le hubiera echado un puño de arena y se oye que hay mucho ruido y vibra mucho la bomba. Entonces cuando hacemos cavitación en la bomba, solamente lo hacemos así tantitito y lo quito, porque si dejo mucho tiempo esa condición, se daña la bomba. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Cómo en cuánto tiempo se daña cuando hay cavitación, profe? Pues es que depende. Depende de la bomba, pero imagínate que si está corriendo todo el tiempo en cavitación, y si esa bomba te iba a durar unos 10 años, yo creo que en un año la destruyes, o sea, como en la 10ª parte de su vida útil. Pero depende, porque a veces, como dije hace rato, también depende de la temperatura del agua. Hay bombas que solo cuando hace calor entran en cavitación. Y cuando baja la temperatura del agua, están sin cavitación. Entonces es difícil decir cuánto tiempo te va a durar una bomba. Es de instalación en instalación que cambian todas las condiciones.
Lo que importa aquí es que Ok. cuando hay cavitación, el rendimiento de la bomba se va para, ya no tienes prácticamente rendimiento. Casi toda la energía que estás mandando no va al fluido. Se está perdiendo por toda esta cavitación que está pasando. Se te cae la cavitación, el rendimiento. Una de las señales es que se te cae la presión de descarga. La presión de succión se hace cada vez más grande y la presión de descarga se cae y empieza a hacer mucho ruido y mucha vibración la bomba. ¿Ok? Y toda la energía se te pierde. Te estás usando, estás pagando energía eléctrica primero para calentar al mundo y después para destruir tu bomba. O sea, no es algo muy inteligente. Es como si tú tienes un auto y me pagas por lavarte el auto. Bueno, es algo inteligente. Estás pagándome porque tu auto esté mejor. Pero imagínate que tienes tu auto, yo llego con un martillo y lo golpeo y todavía me pagas, es decir, estás pagándome para que yo destruya tu equipo. No sería inteligente. ¿Sí se entiende más o menos, muchachos, la idea? Profesor, Sí. Sí, adelante. ¿y cómo se solucionaría una vez que ya tienes la cavitación en la bomba? ¿Qué se puede hacer? Hijo, no escuché muy bien tu pregunta. ¿Te puedes acercar a tu micrófono? Ah, perdón. ¿Ahí me escucha? Ah, sí, ahora hasta me estás gritando, pero está bien. Ah, Échale. perdón. Que una vez que ya hay cavitación en la bomba, ¿cómo se soluciona? Bueno, ya lo No, identificaste. sí, generalmente tenemos que prevenir la cavitación. ¿Ok? ¿Cómo vas a prevenir Ajá. la cavitación? Acercándote lo más posible al punto de mejor eficiencia. ¿Cómo te vas a acercar al punto de mejor eficiencia, ingeniero? Eso sí, ya estás en condiciones de contestarlo. Con las gráficas de la bomba. Claro. Analizas la gráfica de la bomba y qué más, porque la bomba no trabaja sola. Pues el impulsor que se va a usar, el caudal. No. Alguien que le ayude de su ¿La equipo. curva del sistema? La curva del sistema de tuberías, donde sean simultáneos en nuestro punto de operación, y ese punto de operación debe estar lo más cercano posible al punto de mejor eficiencia. ¿Cómo sé que está cerca? ¿Qué criterio uso para ver si está cerca o lejos? Me acaban de entregar la tarea. Lo del POR, ¿no? Con el POR, sé si están cerca o lejos. Si está dentro de la zona de POR, con eso prácticamente estamos evitando que haya cavitación. Entonces, la cavitación se prevé. Ya cuando está la cavitación, si ya está la cavitación, entonces tienes que analizar lo mismo, tubería y curva del sistema. Y si notas que está muy alejada, generalmente se tienen que hacer cambios. Tienes que cambiar tubería o tienes que cambiar bombas o tienes que cambiar algo en el sistema que nos ayude a tener un mejor POR. Incluso a veces se tiene que cambiar todo, cambias tubería y cambias bomba, ¿sí? Entonces sale más caro corregir cuando ya está el problema que prevenir. Si desde que tú estás analizando antes de comprar la bomba, antes de comprar los tubos, analiza lo que hemos visto, entonces sabrás qué bomba con qué tubería vas a poner para que no se presente la cavitación. ¿Ok? Bueno. Profe, entonces Sí. cuando está en su mejor punto de eficiencia y hay cavitación, dice que es por factores del ambiente, ¿no? La temperatura. Entonces puede A haber. ver, no, otra vez. Si está en cavitación, no está cerca de su punto de mejor eficiencia. Pero, por ejemplo, ahorita como dijo que cuando hacían prácticas que como a eso de las 11 a 1, No, mucho calor. no. Una de las condiciones es la temperatura del agua. Pero cuando hacemos práctica, forzo a la bomba a estar lejos de esa zona de punto de mejor eficiencia
para que los alumnos vean qué es lo que pasa con las presiones si yo me salgo de esa zona. A ver, déjame hacer un garabato. Imagínate lo siguiente, en la práctica tenemos algo más o menos así. Tenemos la bomba y ahí está trabajando a todo dar mi bomba. En el laboratorio tenemos dos válvulas, una a la salida y una a la succión. Bien. Entonces, nosotros vimos que tienes tu curva del sistema, o déjame cambiar de color, y tu curva de operación de la bomba y tu curva de sistema de tuberías. Ahí está mi curva de tuberías. Como no puedo cambiar el diámetro de la instalación en la práctica, si yo abro esta válvula, al abrir la válvula, reduzco la presión, dije mal, la pérdida por fricción que hay al paso. Entonces, cada que abro, es como modificar el sistema, como si hubiera puesto tuberías con diámetro más grandes. Esto es cuando abro la válvula, a la apertura de la válvula. Pero si yo la cierro, muevo hacia acá. Si cierro, muevo la curva de mi sistema de tuberías y accesorios. Y voy a hacer ahí una pausa para ver si se entiende. Sí, profe, ya ¿Sí? lo entendí. Ok, entonces, abriendo o cerrando válvulas, modifico mi sistema. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en una práctica? Generalmente, esta válvula va toda totalmente abierta. Toda. Es más, en instalaciones donde no hay ingenieros, vamos a suponer que en las casas, en las escuelas inclusive, yo he visto en la escuela que aunque hay un montón de ingenieros, en los edificios, esta válvula la quitas. Esta la quitas. Porque si viene alguien con muy buenas intenciones, pero con poco conocimiento, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero salvar al planeta, voy a ahorrar energía, voy a hacer que mi sistema trabaje menos, porque estoy pensando que si trabaja con menos caudal, gasta menos energía, entonces quiero salvar al planeta y empiezo a cerrar esta válvula. Precisamente eso es lo que hago cuando quiero hacer cavitación. Cierro esta válvula. Cuando quiero hacer cavitación, abro totalmente esta válvula. ¿Por qué? Déjenme borrar esta parte. Ahí. Cuando quiero hacer cavitación, vean su gráfica, por favor, de bomba. Su gráfica de bomba, que viene más o menos así. Nosotros para este impulsor tenemos una zona de POR, que ustedes me lo hicieron en la tarea, que es de un caudal, que va de un caudal de aquí a acá. ¿Qué es lo que hago para provocar cavitación? ¿Dónde requiero mayor o menor freno? ¿En esta zona o en esta zona? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde requiero, dicho en otra forma, ¿dónde es el NPSHR mayor? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha crece mi NPSH. Aquí está NPSHR. El que requiere la bomba para que no hierva es más grande acá. Entonces, a mayores caudales, es más fácil que el agua empiece a hervir. Es decir, necesito un mayor freno. Entonces, lo que hago es
abro esta válvula para forzar el caudal a irse lo máximo posible. Y ya, pum, tengo la bomba corriendo a lo máximo posible. Y luego veo los manómetros. Entonces así está la succión y aquí está la descarga. Y si quiero provocar cavitación, entonces empiezo, ¿qué hice? Empiezo a cerrar esta válvula. Empiezo a cerrar la válvula de succión. ¿Eso qué hace? Imagínate que tú eres la bomba. Perdón por mis dibujitos. Ahí estás tú eres la bomba. Y te quieres tomar un boink. Ya estuvo la clase muy aburrida. Te vas a la cafetería, te compras un boink, le pones el popote para que el líquido que está dentro del boink pueda subir hasta tu boca. ¿Qué tienes que hacer? Succionar. Tienes que aplicar una presión negativa aquí, es decir, por debajo de la atmosférica, y hay una succión para que el líquido empiece a subir. Lo mismo hace la bomba. Está haciendo una succión para que suba el líquido que está acá abajo. ¿Qué pasa si tienes un compañero que es maldoso y llega y te empieza a apretar poco a poco el popote, o tú mismo lo puedes ir haciendo? ¿Qué pasaría si empiezas a jugar con el popote y lo empiezas a apretar? Necesitas mayor succión. Necesitas mayor succión. Cuando empiezas a cerrar esta válvula, es como si yo le estuviera haciendo la maldad al compañero de apretar el popote, y él necesita hacer mayor succión. Entonces la presión en la succión cada vez empieza a ser más grande el vacío que necesita, y empiezo a cerrar, y la presión de vacío se empieza a hacer más grande. Si es un manovacúmetro, es decir, ¿se acuerdan qué es un manovacúmetro de sus clases de instrumentación? ¿Ya no? No, profe. Bien, a ver, ingenieros, acuérdense que ustedes en sexto ya son más ingenieros que yo. Ya no pueden ser estudiantes de que les dan una clase y se les olvida. Ahorita es cuando empiezan a sumar todo lo que han aprendido en todas las clases para conformar su conocimiento de todas las clases, no para caerle bien al profe, sino porque con eso se van a ir a chambear. Bien, manovacúmetro es aquel que marca presiones tanto negativas como positivas, por encima o por debajo de la atmosférica. Por lo tanto, tiene una elevación de 0, y hacia acá es presión positiva y hacia acá es presión de vacío. Si tengo uno de esos, la presión cada vez se me va a ir cayendo más y más y más por debajo de la presión atmosférica. Si no tengo un manovacúmetro, si no tengo solamente un medidor de vacío, es decir, un vacúmetro, la presión cada vez se va a ir haciendo más negativa, es decir, va a ir aumentando dependiendo del tipo de instrumento que tengas. Pero básicamente el fenómeno es el mismo, la presión empieza a bajar. Y luego empieza a bajar tanto que entonces esto empieza a hervir. Y como en el laboratorio aquí tenemos tubería transparente, justo en este tramo, se empieza a ver cómo se empiezan a formar las burbujitas, un montón de burbujitas. Si le pones la mano encima de la bomba, empiezas a sentir cómo empieza a vibrar poco a poco la bomba, y lo que le empieza a pasar a mi presión de descarga es que se empieza a caer. ¡Fum! Se me cae. Cuando llega a 0 quiere decir que está en plena cavitación esa bomba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hay cavitación? Tenemos que revisar la curva del sistema contra la curva de operación de la bomba. A veces es simplemente que este tramo de tubería está muy angosto. Por eso, y dijimos, en su momento no lo pude responder, ahora sí se los puedo decir. Cuando estábamos hablando de la descripción de la bomba, decíamos,
Alguien preguntó, ¿cómo puedo saber cuál es la entrada y la salida? Y yo le decía, la entrada de la bomba centrífuga siempre va al centro, o casi siempre va al centro. Y otra forma de saber es que el diámetro de la tubería es más grande. Profe, ¿por qué es más grande el diámetro de la tubería? Y les dije en ese momento. Luego lo veremos más tarde. Bien, este es el momento. ¿Por qué el diámetro de la tubería es más grande, ingenieros? En la succión que en la descarga. Para evitar la cavitación. Porque al aumentar el diámetro, reduces las pérdidas por fricción. Al reducir las pérdidas por fricción, tratas de evitar la cavitación. Pero si alguien que tiene muy buena voluntad pero poco conocimiento piensa que cerrando la válvula y sobre todo la válvula de succión va a ahorrar energía, pues se equivoca. Lo que está haciendo sería el equivalente a ir reduciendo el diámetro de la succión como en el que está tomándose su boing, y lo que va a hacer es que cada vez va a requerir presiones negativas más bajas y entonces es más fácil que se presente la cavitación. Por eso en este tramo tenemos tuberías más gruesas. Y si no hay ingenieros o gente que conozca del tema, porque puede haber ingenieros en electrónica, pero que no conozcan de este tema, generalmente quitas esta válvula para que no vaya a llegar alguien con buenas intenciones y te eche a perder todo. Entonces, revisas la curva del sistema, ves si este tubo es adecuado. Bien. Otra cosa que puede pasar con la cavitación. Vamos otra vez con el monito. El que se está tomando su boing. ¿Dónde necesitará más energía para tomarse su boing? Ahí. Ahora imagínate que lo subo. Imagínense que se pudiera hacer, ¿eh? Ahora lo subo al primer piso, le pongo el boing hasta abajo y con un popote gigante que se lo tome. ¿Dónde va a ser más fácil tomárselo? ¿En el primer ejemplo o en este que está más lejos? En el primero. Es decir, en el segundo necesitaríamos tener unos super pulmones para hacer una succión y que pueda subir. Bien, lo mismo pasa con la bomba. Si yo pongo esa tubería muy lejos de la succión, dije mal, de la tubería del punto de entrada de la bomba, si es muy larga esta tubería, equivale también a cerrar la válvula. Por eso en el laboratorio, en vez de cambiar tuberías, lo que haces es abrir o cerrar válvulas. Bien, entonces, revisas esto. Puede ser que la bomba esté muy por arriba. La bomba casi siempre se pone lo más cercano posible. Inclusive, si puedes, en algunos casos la pones por debajo. Si tienes sótano en el edificio y la bomba la puedes poner en el sótano y está por debajo del nivel de líquido, mejor. ¿Ok? No sé si con eso le contesto al compañero que qué se puede hacer cuando ya hay cavitación. Tienes que revisar la curva del sistema. Es decir, tienes que revisar las condiciones de la instalación, compararla con la curva de la bomba y ver si se puede hacer algo. Casi siempre hay que modificar cosas. Una de las más fáciles sería quita la válvula de succión. Casi siempre está en la industria para dar mantenimiento. Cierras válvulas, cierras esta válvula, cierras esta otra. Aquí abusados, aunque cierran válvulas, se puede quedar con presión. Generalmente ponemos aquí una pequeña purguita para quitar la presión que quede y entonces puedas desarmar y revisar bombas. ¿Sale? Solo si es industria, generalmente viene esta válvula. Si puedes evitarla en casa, en edificios, la quitas. Respetas el diámetro de la tubería y lo haces lo más cercano posible a la succión. Eso es lo que podríamos hacer para tratar de evitar succión. Dije mal, para tratar de evitar cavitación.
Más o menos respondí al compañero que preguntaba qué podríamos hacer. Sí. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga dudas por ahí, por favor? ¿No? Bien, entonces, decíamos que aparte de ver las condiciones físicas, hay que calcular el NPCHR. ¿Ok? Hay un ejemplo resuelto en su... Déjenme ver. ¿A qué hora son? Alguien que me diga la hora, por favor. 12:17. Entonces, me avisan, por favor, 10 minutos antes de que termine la clase, porque si no me emociono y me sigo, ¿sale? Entonces, ustedes me avisan. Bien. Sí, profe. Gracias. Estos ejemplos ya lo vieron en fluidos, los cálculos ya lo saben hacer, solo vamos a recordar los principios, el concepto, los cálculos ya lo saben hacer. Bien. Dije que el NPCHR para nuestra clase podríamos tomarlo como que es el freno que necesita para que esa bomba no hierva. También dije que no es la explicación habitual, la vamos a tomar así para nuestra clase. Y solamente quiero que se entienda el concepto. Viendo su gráfica del sistema de operación de su bomba, se nota que yendo desde la izquierda, es decir, desde menos caudal, hacia la derecha, hacia mayor caudal, aumenta el NPCHR que mi bomba requiere para que ese flujo no hierva. ¿Ok? Esto ya lo vimos, bla, bla, bla. Bien, entonces, el análisis del NPCH siempre lo hacemos... No, dije mal. El análisis del NPCH lo acostumbramos a hacer con valores absolutos. Ahí sí, solo absolutos. Había dicho que para Bernoulli podríamos usar ya sea presiones manométricas o presiones absolutas, no importa, trabaja muy bien. Pero para el análisis de NPCHR, generalmente acostumbramos a usar valores absolutos porque así se facilita un montón los cálculos. Repito, NPSHR y NPSHA los vamos a analizar con valores de presión absoluta para que se faciliten los datos, el manejo del cálculo. No es que no se pueda hacer de la otra manera, también se puede hacer, pero se complica un poco más y no vale la pena complicarse. Bien, voy a hacer una pausa para ver si hay dudas. Bien, la presión de vapor de una sustancia depende de cada sustancia. No es lo mismo que tenga. Vamos a suponer lo siguiente. Imagínate que tengo un vaso y a uno le pongo alcohol y a otro le pongo agua. La presión de vapor nos ayuda, nos habla del comportamiento de una sustancia. ¿Qué es más fácil? Que se evapore cuando yo pongo dos recipientes así. Llego con un vaso de agua al salón, lo pongo en el escritorio, llego con un vaso de alcohol, lo pongo en el escritorio, ambos están abiertos, y llego con un vaso de acetona. Y lo pongo ahí en el escritorio. ¿Cuál se evapora más rápido? Voy a preguntar de otra forma. ¿Cuál detectan ustedes más rápido con la nariz? ¿Saben qué es la acetona? Sí, yo digo que la acetona. Sí. Y yo creo que huele más fuerte la acetona. ¿La acetona es con lo que traen los barnices de las uñas? ¿O con los que se despintan las uñas? Apenas eso me ha ocurrido en las clases. De repente alguna compañera, pum, saca su removedor de uñas o saca para pintarse las uñas y se empieza a dar un toquecito ahí en las uñas. Inmediatamente todo el salón
empieza a oler acetona. Entonces, eso se debe a que la presión de vapor de la acetona es más grande, es decir, tiende a evaporarse mucho más rápido que otras sustancias. Dígame que estas sustancias que estoy aquí poniendo. Si pongo el agua, bueno, si pongo el agua nosotros no la detectamos, los animales sí. Pero se refiere a la naturaleza de cada fluido. ¿Ok? ¿Más o menos se entiende? Voy a borrar estos que puse aquí para que puedan ver bien la lámina. Entonces, una presión de vapor es la propiedad que determina las condiciones en que se forman burbujas de vapor dentro de un fluido. La acetona se evapora mucho más rápido que el agua y el alcohol también se evapora más rápido que el agua, pero un poquito menos que la acetona. Depende de la naturaleza del fluido, la presión de vapor. Entonces, ¿qué será más? Si acabamos de decir que la acetona se evapora más rápido, ¿dónde se presentará cavitación con mayor facilidad? ¿Cuando bombeo agua o si bombeo acetona? O si bombeo alcohol. Cuando bombees sustancias que tengan una elevada presión de vapor, es decir, que se evaporan más rápido, que forman burbujas más rápido, es más fácil que se te presente la cavitación. Bien, nosotros solo vamos a trabajar con agua, pero no está de más que lo sepan. Entonces, ya dijimos que el análisis se acostumbra a hacerlo en unidades absolutas. ¿Qué más dice aquí? Bien, esto me lo voy a saltar. Bien, análisis del NPCH. Para analizar el NPCH se acostumbra a trabajar con unidades de longitud, es decir, todas las presiones, que ya dijimos que las presiones las vamos a trabajar de manera absoluta, las van a dividir entre el peso específico de la sustancia para transformar unidades de presión en unidades de longitud. Igual que en el eje de mi gráfica de bomba, en donde la energía viene en unidades de longitud, dividiendo entre el peso específico, entonces aquí lo mismo. Dividimos todo entre el peso específico para estar ya sea en metros o en pies, dependiendo de lo que estés trabajando. ¿Sale? Bien. Sí. Ahora, sí, adelante. ¿Había una duda por ahí? No, que sí. Que sí. Perdón. Bien, entonces, los fabricantes te prueban para cada bomba para determinar cuál es el freno que necesita esa bomba para que no hierva, y entonces nos marcan el NPSH en sus gráficas y lo reportan como NPSH. O algunos solo le ponen NPSH, que quiere decir carga de succión neta positiva, traducido al español, y algunos les ponen NPSH-R. R quiere decir requerido, lo que la bomba requiere para que trabaje bien y no empiece a hervir el agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la responsabilidad del fabricante? Que haga sus pruebas para decirme cuál es el freno que requiere esa bomba. Esa es responsabilidad del fabricante. ¿Cuál es la responsabilidad del usuario cuando tú compras una bomba y seleccionas una bomba, la estás analizando? Calcular el disponible, que el disponible generalmente le ponemos NPSHA, A por available, de disponible en inglés. Entonces, el NPSH se calcula, el NPSHR se lee de la gráfica de la bomba, y ahí voy a hacer una pausa para ver si hay dudas. ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar. En un examen, ahora ya no puedo hacer exámenes porque ahorita no, es un poco más difícil hacer los exámenes, pero en un examen le puse en alguna ocasión a los compañeros. Calcula el NPSHR de la bomba
y se pusieron ahí a calcular y a aventar números. ¿Y qué acabo de decir del NPCHR? ¿Cuál era la respuesta, ingenieros? Que no se calcula, sino que se lee de El la gráfica. NPCHR no se calcula, se lee de la gráfica. Esa era la respuesta. Y el fabricante es el responsable de probar la bomba, es decir, no tampoco la calcula, sino la mide en banco de prueba para saber cuál es el freno que necesita para que esa bomba no hierva. Esa era la respuesta. Entonces, se imaginarán que ahí tuve un montón de taches. Bien, entonces el NPCHR no se calcula. Esta es responsabilidad de que lo pruebe el fabricante y me lo reporte en una gráfica donde yo voy a leerlo. Lo que es responsabilidad del que analiza es calcular el disponible. Y ese disponible tiene que estar por arriba del requerido. Es decir, si el fabricante te dice que para que no hierva el agua necesitas, vamos a suponer, 10 pies, tú calculas el que tienes en tu tubería, en tu sistema de tubería, y si él necesita 10, dar arriba de 10 para garantizar que tiene el freno necesario para que esa agua no hierva. ¿Qué tan alto o qué tan bajo tiene que ser? Bueno, ahí sí ya depende un poquito del criterio. El criterio general es un mínimo de 10%. Eso lo establece el Instituto de Hidráulica y también las normas ANSE. Ellos dos, ambos organismos gringos, el Instituto de Hidráulica y la ANSE, dicen que por lo menos un 10%. Entonces, regresando al ejemplo que le puse en números fáciles, si el fabricante me dice que el NPCHR de una bomba es de 10 para que no hierva, yo analizo mi tubería y por lo menos cuánto tendría que tener este valor. 11. No, 10 más el 10%, ¿cuánto es? ¿10 por 1.10, ingenieros? 1. Por eso es 11, ¿no? Ah, sí, Ajá, me pues dijo 11, sería- perdón, sí, entonces Sí. yo me equivoqué. Sí. Yo me equivoqué, sí. Entonces, sí. Entonces, 10 por 1.10 les da el 11 y entonces su cálculo debe tener 11 o por encima de, no menor. Ahora, eso es como genérico. Hay algunos diseños que te dicen, hay algunos clientes que te dicen, cuando me selecciones una bomba, por lo menos que esté 5 pies arriba del NPCHR. Y ya no sería los 10 pies, sino perdón, el pie adicional, sino serían como mínimo 5, pero eso ya depende de cada cliente. ¿Ok? Pero el mínimo es por lo menos un 10%. Vale. ¿Cómo calculamos el NPSH disponible? O A por su sigla de disponible en inglés. Acuérdense que en literatura vas a encontrar muchas abreviaciones de las palabras en inglés. El NPCH quiere decir carga de succión neta positiva. Casi nunca decimos eso. Casi nunca decimos carga de succión neta positiva disponible. Te vas a encontrar más fácil el NPSH-A o el NPSH-R. ¿Ok? Y perdón, pero así vienen, así te las encuentras en los folletos, en todo. El BP, que es punto de mejor eficiencia, el POR, que es la zona de operación preferida. Todo eso viene en inglés. ¿Dudas hasta ahí, por favor? No, profe. ¿Hasta ahí no? Bien, esta es la ocasión para calcular el NPCHA. El primer término es HSP. Ahorita solo si quieren anótenla. Si no la quieren anotar, no la anoten. De todos modos viene en el libro.
Este tiene signo positivo. Este puede tener signo positivo o negativo. Y estos dos siempre van negativos. Acuérdense que estamos hablando de presiones absolutas. Lo que quiere decir cada uno de ellos es lo siguiente. HSP, carga de presión estática sobre el fluido de almacenamiento. Voy a regresar a la ecuación. Esta es la carga de presión estática. Si tú tienes un fluido, vamos a suponer que tengo una cisterna. Si esa cisterna está a presión atmosférica, es decir, que tienen un tubito así para que les llegue la presión atmosférica, y la presión atmosférica está sobre este líquido, transformas esta presión atmosférica en presión absoluta y la divides entre el peso específico para encontrar el valor de HSP. O bien, puede ser que tengas un tanque. Ájale, que ya no pintó. Así. Imagínate que tienes un tanque que tiene una presión por encima de la atmosférica y de ahí la bomba toma el agua. Lo mismo, transformas esta presión, ya sea por encima de la atmosférica o por debajo de la atmosférica, puede ser de cualquiera de las dos. Tomas la presión, la transformas en absoluta y la divides entre el peso del fluido, el peso específico del fluido a la temperatura que está aquí, y sacas este valor. Y ahí voy a hacer una pausa para ver si hay dudas. ¿No? ¿Dudas? ¿Ya se fueron? ¿Señales de vida? ¿Nada? Por el momento no, profe. No, no hay dudas. No, Vale. profe, todo bien. Entonces, el primer término es la presión que hay sobre el fluido, sobre el nivel del fluido, ya sea por encima o por debajo de la presión atmosférica, o la presión atmosférica, la presión que sea, la transformas en presión absoluta y divides entre el peso específico de la sustancia que estás bombeando. Bien, segundo término, HS. El segundo término puede tener signo positivo o negativo. El primero siempre es positivo. Este puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? Si la bomba está por encima o por debajo del depósito. Si la bomba está por debajo del depósito, más que del depósito, del nivel del líquido del depósito, si tú tienes acá tu bomba, este será positivo. Y si está por encima, que es un caso clásico de las casas y edificios que tienen cisterna, si la bomba está por encima, entonces es negativo. Es muy fácil. Es como si pones tus ejes, tu eje de referencia XY al centro de la bomba. Si el nivel está por debajo, es negativo. Si el nivel está por encima, es positivo. ¿Sale? Entonces eso también no hay bronca. Y eso es una distancia. En metros o en pies, según lo que estés trabajando, sistema inglés o sistema internacional.
¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, profe. ¿Puedo borrar No. estos garabatos? Sí. Entonces, primer término, siempre positivo. ¿De qué depende? La presión absoluta que esté sobre el nivel del líquido de donde la bomba toma el agua. Segundo término, puede ser positivo o negativo, dependiendo si la bomba está por encima o por debajo del nivel de líquido de donde la bomba toma el agua. Tercer término, siempre negativo. Siempre. Pérdida por fricción solo del lado de succión. No de toda la tubería, solo del lado de succión. Como este término es negativo, voy a tratar de hacerlo dije mal. Como es un término negativo, tratamos de que sea lo más pequeño posible para no restarle mucho al NPSH disponible. Estos dos que siempre son negativos, se tratan de hacer siempre lo más pequeño, pero sobre el que tenemos influencia sobre este. Este no tanto, ahorita lo vamos a ver. Entonces, otra vez, respondiendo a la pregunta que no pude responder hace un montón de tiempo. ¿Por qué el tubo de succión es más delgado? Dije mal, el tubo de la succión es más grueso y el de la descarga es más delgado. Bueno, el tubo de succión es más grueso porque al ampliar el diámetros en la succión, disminuyes la velocidad en el lado de la succión con respecto a la descarga. Al disminuir la velocidad, disminuyes las pérdidas por fricción. Al disminuir las pérdidas por fricción, te queda más grande el NPCH disponible. Y entonces es más fácil cumplir que el NPCH disponible sea mayor al requerido y que la bomba no entre en cavitación. Perdón porque esperaron un montón en que les contestara eso de por qué es más grande, pero hasta ahorita tenemos elementos para responderlos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No. Pues lo calculan como ya lo saben hacer, ¿no? HF y todos esos rollos que ustedes saben hacer. Bien. Último término, HVP. Carga de presión absoluta, o lo que es lo mismo, la presión de vapor de líquido. Se van a la tabla 13.2 del MOD y ahí vienen diferentes valores para alguna, no me acuerdo si es la de las sustancias, diferentes sustancias a diferentes temperaturas, o solamente es la del agua a diferentes temperaturas. Pero ustedes me lo checan, por favor. Está, creo que hasta el final del libro, no me acuerdo. Ah, no, si es tabla 13.2 está en el capítulo 13, sí es cierto. Entonces la buscan por ahí en el capítulo 13. Debe haber una tablita. Si alguien la tiene por ahí, me puede decir de qué nos habla esa tabla 13.2. Si alguien tiene el libro en electrónico, está en la página 413 del libro, pero del PDF no sé en qué página estará. ¿Alguien tiene por ahí la gráfica o la tabla? Lo estoy buscando. ¿Es la que dice presión de vapor y carga de presión de vapor del agua? Sí, correcto. Ok, ¿ya están todos ahí? Ok, entonces, noten lo siguiente, tienen la tablita que puede ser una sola tabla, pueden ser dos tablas, generalmente vienen en grados Celsius y en grados Fahrenheit, y nos dice que para diferentes temperaturas del agua, ¿cuál es la presión de vapor absoluta de
de esa agua, ¿ok? Vamos a suponer un agua muy fría que se está deshielando tienes un hielo ahí, estás en Acapulco, tienes tus refrescos con hielo y se está escurriendo el agua del hielo. Esa agua que se está apenas escurriendo del hielo está a 0 grados y noten la presión de vapor, es muy, muy baja. Quiere decir que la tendencia a formar burbujas de esa agua por ser tan fría es muy, muy baja. La primera columna dice presión de vapor. La segunda es el peso específico de esa agua a esa temperatura. Dividen la presión entre el peso específico y en la tercera columna ya les da el resultado del valor en metros de esa presión de vapor o carga de presión de vapor a esa temperatura. Y noten, conforme aumenta la temperatura, va aumentando esta carga de presión de vapor. Si tengo el agua a 100, pues está a punto de hervir. Entonces representa, aumenta su presión de vapor y dividido entre su peso específico, aumenta su carga de presión. Entonces, ese último término no podemos, en muchos de los casos no podemos influir mucho, porque es la temperatura del fluido que vas a bombear. A veces no podemos hacer mucho. A veces sí, a veces puedes, si el agua está muy, muy caliente, y si hay los medios en la industria en donde lo vayas a hacer, puedes tratar de enfriar un poquito el agua. Bien, voy a hacer una pausa ahí para ver si hay dudas. ¿Estos ejemplos son reales o son inventados? O sea, ¿puedo bombear agua a 0 grados o puedo bombear agua a 100 grados? ¿O se los está inventando la tabla y el profe para tener en qué entretener a los alumnos? ¿Ustedes qué creen, ingenieros? Pues bueno, a 100 grados ya sería más gas, ¿no? Y a 0 grados ya estaría más congelado. Bueno, gas no, sería vapor. Cuando tienes vapor húmedo, se comporta diferente al gas. Cuando tienes vapor sobrecalentado, ¿se acuerdan de esos términos? Vapor húmedo y vapor sobrecalentado. Cuando el vapor es sobrecalentado se comporta más como un gas, cuando es vapor húmedo se comporta como vapor. Son comportamientos diferentes. Para la gente en general, con que diga vapor está bien. Para un ingeniero sí es diferente hablar de gas o de vapor. Okay, profesor. ¿Sí? ¿Ya te acordaste de esos términos? Los viste en física. Sí, Ustedes llevan termodinámica, creo que los robóticos no llevan, ¿verdad? No llevan termos. No, me parece que no. Bueno, pero los vieron en física, de todos modos. No nos vamos a meter mucho, porque si no nos desviamos, pero ustedes, por favor, cuando tengan tiempo, vean qué es vapor húmedo de agua, vapor sobrecalentado de agua y qué es un gas. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Sobre todo es el comportamiento de los mismos. Bien, entonces, sí se puede bombear agua. No sé si ustedes han visto cuando van manejando hacia la escuela o cuando pasan por una zona industrial, los que vengan, hay muchas zonas industriales por ahí en Azcapotzalco, en Tlalnepantla, en Naucalpan, y pasan por alguna industria y ven que hay unas cosas así, casi siempre arriba, y sale un montón de vapor de ellas. Es una torre de enfriamiento. Están enfriando el agua. Sacan agua caliente de un proceso, tomas tu bomba. Casi siempre las bombas que bombean agua caliente están por debajo del nivel de líquido. ¿Para qué? Para hacer lo más positivo posible este término y que junto con este que es positivo, tratar de elevar este valor.
¿Por qué? Porque este valor al estar tan caliente es muy grande. Entonces tratan que estos dos juntos contrarrestar este valor. Y también lo que tratas de hacer es hacer lo menos posible el valor de HF. Entonces va a regresar. Toman el agua caliente, estas bombas, y está casi hirviendo, algunas están a 100 grados. Y la mandan a esa torre de enfriamiento, que básicamente es un ventilador que hace pasar aire el agua se deja caer como así para separar como si estuvieras regando el pasto con una manguera, donde el chorro del agua se abre para hacer muchas gotitas, para incrementar la superficie de contacto, para que el aire puede tocarla, y entonces acá abajo el agua queda más fría y regresa al proceso. Para no estar tirando esa agua caliente, regresa al proceso. Eso es una torre de enfriamiento. Las bombas que están bombeando ese agua caliente para enfriarse, generalmente es agua muy, muy caliente, puede estar a los 100 grados. Sí, hay muchas aplicaciones y no son pocas. Ustedes vean los que pasen por Tlalnepantla para llegar a la escuela, van en el camión y ven un montón de estas torres. ¿Alguien ha visto las torres de enfriamiento? Sí, profe. No hay, pero sí. Y esa torre de enfriamiento es el mismo principio que usaba tu mami cuando eras niño y te daba la leche muy caliente o estaba muy caliente y le dices, está caliente. ¿Qué es lo que hacía? Lo más sencillo era tomar la taza y soplarle, o bien tomar 2 tazas y pasar de una taza a la otra y luego regresarlo y luego así. ¿Qué es lo que hace cuando estás pasando de una taza a otra? El aire entra más fácil en contacto. Entonces parte de esa agua se evapora. Al evaporarse, toma energía y esa energía lo usamos para evaporar. Y entonces el líquido que queda más frío. Eso es una torre de enfriamiento. O no sé si cuando te vas de reventón ahí a Cuernavaca o te lanzas hasta Acapulco, donde andes, o te vas bueno, ahorita no porque está inundado, pero acá en Querétaro, donde hay también un montón de albercas, ¿cómo se llama? Donde se inundaron, pobre gente, Tequisquiapan. No, ya no me acuerdo. Pero te vas a la alberca. Imagínate que estás en la alberca. Ahí estás nadando en la alberca. Están los muchachos ahí en la alberca. Cuando salen de la alberca los muchachos, ¿qué se siente cuando sales de la alberca? Todo mojado. ¿Qué sientes en la temperatura en relación cuando estás adentro del agua? ¿Dónde está más frío? ¿Adentro del agua o afuera? Afuera. ¿Por qué? Se siente el aire porque sales a una temperatura y el aire está a otra. Entonces, cuando te empieza a pegar el aire, se siente frío. De hecho, el aire y el agua están más o menos a la misma temperatura. ¿Por qué sentimos ese cambio? Sí, el aire está ligeramente menor, pero no es tanta. Lo que pasa es que no. Ajá, cuando estás en el agua no hay un flujo de aire como tal. Algo más o menos así. Déjenme borrar todo esto. Lo que pasa. Faltan 9 minutos, profe. ¿Cuánto? ¿10? Ok, ya 9. vamos a terminar. 9, gracias. A ver, nada más terminamos esta idea. Lo que pasa es que cuando sales de la alberca, imagínate que esta es tu manita y tienes una capa de agua. Esa capa de agua toma el calor de tu brazo, de tu cuerpo, para que esta agua se evapore. Es como la taza de café. Para que se evapore, ¿de dónde toma la temperatura? De la flama. Aquí, como no hay flama, la toma
de tu piel, junto con el aire que está en contacto. Entonces se evapora el agua. Al tomar temperatura de tu brazo, tu temperatura baja y se siente como si estuviera mucho más frío afuera que adentro, pero es por este fenómeno que se llama, ¿cómo se llama, muchachos? ¿Lo vieron en física? ¿No? Bien, bueno, ya queda poco tiempo, por ahí me repasan qué es la temperatura de bulbo seco y qué es la temperatura de bulbo húmedo. Bien, lo que queríamos ver en esta clase es el cálculo de la NPSHA, que dijimos se hace con presiones absolutas divididas entre el peso específico de las sustancias para transformarlas en longitudes. Y entonces todo esto te queda en unidades de longitud. Y todas son muy fáciles de calcular. La más tardada es la pérdida por fricción, que ustedes ya la saben hacer. ¿Ok? Entonces, eso era de lo que queríamos hablar. No tanto del cálculo en sí, sino de qué significa cada término, qué involucra, cuáles son los conceptos. Y hay un ejemplo de cálculo que viene en el libro, que les voy a pedir que repasen. ¿Sale? Es este, viene en el libro y se los voy a pedir que repasen. Les dejo una tarea que tengan que calcular un NPSH con algún ejemplo. Y también les voy a mandar una liga para que vean un video de lo que les dije, cómo hacemos la cavitación en el laboratorio. Es una imagen de otra escuela o de otra industria en donde están, me imagino que es escuela porque tienen tubos transparentes, igual que en el laboratorio en la clase. Generalmente en la industria no encuentras tubos transparentes, generalmente, pero pudiera ser. Se los envío. ¿Sale, muchachos? Y hasta ahí dejamos la clase de hoy. ¿Dudas, por favor? ¿Seguros? No, profe. Órale, pues. Entonces, dejamos hasta ahí la clase de hoy. Paso lista, ya está mi lista. Vale, nos vemos, muchachos. Adiós. Bien. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe.